Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos entonces el 8 de diciembre la fiesta, la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Y la liturgia nos ayuda a considerar varios aspectos de la piedad filial mariana. Pensaba que una manera de dirigirnos a ella, de considerar esta fiesta, es meditar sobre algunas de las jaculatorias dirigidas a ella en el Santo Rosario, las letanías. Causa de nuestra alegría, Virgen purísima, Madre de misericordia. Causa de nuestra alegría, en primer lugar. Lo vemos en la antífona de entrada, que nos pone desde el comienzo en un ambiente de júbilo, con las palabras de Isaías 61, un pasaje totalmente mesiánico, que dice: desbordo de gozo en el Señor. Me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación, me ha envuelto con un manto de justicia, como novia que se adorna con sus joyas. Son palabras que corresponden a la exaltación, la exclamación del pueblo de Dios, agradecido por haber experimentado la misericordia y el consuelo del Señor durante el duro camino de regreso desde el exilio de Babilonia. San Juan Pablo II dice que es como un Magnificat, desbordo de gozo en el Señor. También nosotros lo podemos decir, hacer ahora nuestras esas palabras que desde luego vemos muy aplicadas en la imagen de San José María. Me alegro con mi Dios, gozo, alegría, solo en ti, Señor, que eres la verdadera alegría. Porque, ¿cuál es la causa de la alegría? Pues la gente va detrás de la tranquilidad económica, de la sensibilidad, de la emoción, del amor. La verdadera alegría es la que viene de Dios, la verdadera alegría eterna, permanente. El gozo de estar en comunión con el destino nuestro, con nuestro origen y nuestro destino, con nuestro amor, con nuestro Padre, que nos viste un traje de salvación, el traje de la gracia, y nos envuelve con su manto de justicia, de santidad, como novia que se adorna con sus joyas. Ustedes ven hoy todos elegantes, efectivamente. Nos hemos puesto nuestras mejores vestes para honrar a María también externamente, que manifiesta ese deseo de tener el manto de justicia. Ya lo hablaremos en la homilía. El Papa menciona ese traje blanco que no se pone en el bautismo. Desbordo de gozo en el Señor. Me alegro con mi Dios. Una invitación a deleitarse con la alegría de la gracia, a descubrir que el secreto de la felicidad verdadera está en la decisión de optar por ti, Señor. Por eso también el Evangelio del día se recrea en el saludo del ángel, que es como la justificación de la solemnidad, la explicación, el motivo por el cual decimos que María es inmaculada, porque Dios mismo le envía a decir, por medio de su arcángel, el mejor mensajero posible: Jaire que jaritomene, oh Kyrios metasou, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras que tradicionalmente se traducen como un simple saludo normal, ave en latín, ave María. María viene ahí, Dios te salve en castellano. No falta la traducción por ahí que pone hola María. En realidad tienen mucho trasfondo bíblico. De hecho, aparecen 4 veces en la versión griega del Antiguo Testamento y siempre están relacionadas con la alegría que debe causar la promesa del Mesías. Está en Sofonías, en Joel, en Zacarías y en Lamentaciones. Sofonías está claramente relacionada
ese libro cortísimo pero trascendental con esa famosa profecía, el capítulo 2. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser. Por eso el ángel le dice, alégrate. Y con ese alégrate, San Lucas está mostrando que se está cumpliendo la profecía de Sofonías. Pero además Joel también dice, no temas tierra, goza y alégrate. Y Zacarías nos recuerda el Domingo de Ramos, salta de gozo Sión, alégrate Jerusalén que tu rey viene, justo, triunfador, pobre y montado en un burrito, en un pollino de asna. Y por último, la promesa mesiánica en medio de las lamentaciones. Alégrate y salta de júbilo, hija de Edón, también a ti te llegará la copa. Por todas partes, la Iglesia nos invita a festejar. Esa es la clave del cristianismo. Gózate, alégrate, regocíjate, disfruta. Benedicto XVI concluía un comentario sobre la Anunciación diciendo que el saludo del ángel a María es una invitación a la alegría, a una alegría profunda, que anuncia al final de la tristeza que existía en el mundo ante el límite de la vida, el sufrimiento, la muerte, la maldad, la oscuridad del mal, que parece ofuscar la luz de la bondad divina, también en nuestro mundo, ¿no? Hoy día uno pues sigue golpeado por las masacres, las guerras, ¿no? Papa insiste tanto en pues como la barbarie de la guerra de Ucrania, pero tantas pequeñas guerras en el mundo, también a nuestro alrededor, tantas masacres, tantas bestialidades que uno ve, ¿no? Estos días veíamos aquí en Colombia pues que pues hacían pues malhechores a unos pobres niños, bueno, tantas cosas, el mal, ¿no? que parece ofuscar la luz de la bondad divina. Pues ese alégrate, María, es un saludo que marca el inicio del Evangelio, de la buena nueva. Marca un nuevo tiempo, aunque el mal sigue y el diablo sigue obrando, por esos misterios del Señor que permite, pues también para que nuestra libertad sea como actualizada, que nuestra respuesta, nuestro deseo de ser buenos hijos suyos, pues tenga un sentido de decisión voluntaria, de amor, de respuesta a ese don divino. Alégrate, nos dice el Señor, ¿no? Estamos comenzando un nuevo año litúrgico y desde el arranque Dios nos viene con este saludo, alégrate. Y desde luego pues sabemos el mensaje de Francisco centrado en esa palabra, ¿no? Gaudium, Evangelii Gaudium, ¿no? Amoris Laetitia, por Veritatis Gaudium, por donde puede, mete la palabra, ¿no? La palabra de la alegría, ¿no? Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de alegría. Y como que nos quiere insistir a los cristianos, a los católicos, que somos mensajeros de esa paz, mensajeros de esa alegría para este mundo que tanto la necesita. Siempre lo está necesitando en nuestro momento actual con mayor razón. Pero no es una alegría externa, ¿no? De máscara o de una simple sonrisa que esconde el dolor interno, sino una alegría con contenido, una alegría profunda que pues el misterio del Evangelio nos lo muestra. La alegría de que Dios se ha encarnado, la alegría de que Dios ha escogido uno de los nuestros, una de las nuestras, la obra maestra, una hija de Sión, para ser su madre, para hacerse él hermano nuestro y por tanto alcanzarnos la filiación divina, para hacernos hijos de Dios. Ese es el verdadero motivo de la alegría. Ya por fuera puede pasar lo que quieras, ¿no? Enfermedades, pobreza, desilusiones, nuestra pobre respuesta, pero que estén tristes los que no quieran ser hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios y de ahí para adelante que venga lo que quiera, ¿no? Que se acabe el mundo, que me caiga encima la tierra, que me quede sin dinero, lo que sea. Estoy con Dios. ¿Cuánta gente está buscando por ahí el sentido de su vida? Y tú, Señor, nos lo das. Y nos envías esa madre que también es como todavía una manera más tierna de darnos ese mensaje. Por eso el mensaje de este. Solo es este, casi que con eso podíamos quedarnos. Hemos pensado tres letanías, pero solo con
ese verbo, ¿no? Esa palabra, alégrate. Ayer celebrábamos pues, precisamente esta fiesta ya desde sus vísperas, con esa tradición tan bonita que la gente agradece tanto, que los niños pues viven como con tanto gozo, ¿no? Las velitas. Las velitas que son pues el encender la luz, ¿no? El anunciar que ya está llegando, ¿no? Ese lucero matutino que es María, que ha sido concebida sin pecado original, para que venga el sol de justicia. Alégrate. Y por eso la gente goza, y por eso había pues pirotecnia, aunque pues, hay gente que no le guste mucho y lo regularán más porque puede que hace daño a la gente, pero es una manifestación de alegría. Y es como la primera fiesta ya navideña, el encuentro familiar, la gente que se festeja, ¿no? que se saluda, que se están diciendo esto, alégrate. Qué alegría que viene la Navidad, qué alegría que celebramos a Dios con nosotros, qué alegría tan profunda, esta alegría que anuncia el final de la tristeza, esa tristeza fruto del pecado, pues la alegría es, oye, estamos llegando al final de los tiempos, ¿no? A la plenitud de los tiempos, al momento en el que Dios encarna para redimir el pecado. La última palabra no es el pecado, la última palabra es la redención. El misterio de la iniquidad se rompe, se destruye con el misterio de la caridad, del amor de Dios, que se hace hombre y para eso pone el cierre, el broche de oro en esa obra suya de la creación, que es la creación de María. Y es lo que festejamos hoy, la concepción de María. Que haya venido al mundo, pues, esa primera célula, ¿no? De María. Esa aparición de ese genoma, podríamos decirlo con términos actuales, de un ser humano nuevo, también pues para encomendar toda esta bioética. Celebramos que aparece un genoma, aparece un nuevo ser, solo que con un milagro, que al unirse aquellas dos células ha venido al mundo una persona sin pecado, el gran milagro de Dios. Se ha recibido los frutos del que será su hijo 15 años más tarde, del que nos redimirá 30 años más tarde, pues aproximadamente, pues los frutos de aquella obra ya vienen aquí a ese momento y entonces es concebida sin pecado original. 15 años más tarde el ángel se le aparece y le dice, alégrate María. No te alcanzas a imaginar todos los motivos de alegría que tienes. Eres pobre, eres desconocida, vives en un país subyugado por el imperio, vives en una aldea secundaria de ese país, en una casa pobrísima, y eres la obra maestra de la creación. Eres lo más bello, lo más importante, lo más grande que se ha creado en el mundo. También todo esto nos habla de esa visión de Dios, la visión sobrenatural, lo distinta que es a la nuestra, ¿no? Pues ella podía pensar tantas cosas negativas o tristes, pero el ángel por eso, con Dios, la respuesta es, alégrate. Porque con la concepción de María comienza la plenitud de los tiempos. La Iglesia del Nuevo Testamento inicia su andadura. Su conmemoración por eso es una explosión de alegría en medio del Adviento, que es ese tiempo de gozosa espera. Celebramos que tú, Señor, hayas querido preparar una digna morada para el Hijo, como dice la liturgia, de acuerdo con la oración colecta. Gracias, Señor, te decimos, por ese designio salvador para la humanidad entera, para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque es un regalo que me haces a mí. Saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. A veces, por cansancios, por cosas, por nuestra propia experiencia, tendemos a pensar solo lo malo, ¿no? O nos damos cuenta que somos muy débiles. Sin embargo, esta fiesta nos muestra las verdaderas dimensiones, ¿no? También la verdadera dimensión del mal y la verdadera dimensión del bien. Es gigantesco, ¿no? Gracias, Señor. Gracias por tu madre, que es también madre nuestra. Gracias por su respuesta generosa y llena de santidad, que es modelo de nuestra correspondencia a la propia vocación. Por eso es que la llamamos en el rosario causa de nuestra alegría. Porque con su respuesta generosa a esa llamada del Señor
hizo posible que avanzara en la tierra la historia de la redención. Gracias porque ella nos enseña que el secreto de la verdadera alegría está en el amor a la gracia de Dios y en el rechazo del pecado. Por eso el ángel, dice San José María en una meditación, podía haberla saludado de 1000 maneras distintas, pero lo hace recordándole la cosa más importante para un alma cristiana, que es llena de gracia. La criatura que goza de una intimidad particularísima con el Señor porque está repleta de su gracia. Jaire que jaritomene, alégrate llena de gracia. Es la mejor manera, el mejor piropo, la llena de gracia, la Inmaculada. De ahí viene pues la teología de esta fiesta. Si está llena de gracia, quiere decir que no tiene mancha de pecado. Nunca lo ha tenido, no tiene ninguna mácula y entonces es inmaculada, concebida sin pecado original, como dice el ángel, gracia plena, que jaritomene. Entonces la invitación de esta fiesta es a que nos parezcamos a nuestra madre. Las madres se enorgullecen del parecido de sus hijos. Bueno, también, como son tan buenas, también se enorgullecen si se parece a su esposo, porque lo tienen tanto y entonces pues quieren que pues ven en la figura de su hijo pues también el fruto del amor de los dos. Pero qué orgullosa se siente cuando dice, se ríe igual a la mamá, ¿no? Tiene los ojos de la mamá. Bueno, pues bueno que pudieran decir, este hijo de María, ¿cómo se le parece? ¿Cómo se le parece? Fundamentalmente en lo que es esencial para María. Nos acordamos que se nos dice que en el día del juicio final se nos entrega una piedrita con el nombre. Pues muy probablemente el de María será que jaritomene, pues es el que hice la revelación y no tiene nada raro que sea ese, ¿no? Llena de gracia. ¿Qué nombre nos podrían dar a nosotros? Qué bueno que fuera en esta línea, ¿no? Pues al menos el que luchó para hacerlo, o el más parecido a aquello, ¿no? Pues nosotros no fuimos concebidos en pecado original y estamos marcados ahí, pero pues en eso estamos, en la lucha de hacer oración, de estar pegados de los sacramentos, pues para ser cada vez menos indignos y para tener cada vez más que la gracia campee en nuestras almas. Por eso queremos imitarte, Madre nuestra, parecernos a ti, en ese amor a la gracia de Dios, en ese buscarla en los sacramentos, por eso ser almas de Eucaristía, ser almas de confesión, ser almas de oración, buscar la gracia en la vida cotidiana, en esa respuesta positiva a lo que el Señor nos pide, que no es cumplir reglamentos, mandamientos, sino amar, ¿no? Entonces, pues hago esto porque te amo, te presto este servicio porque ese es hijo tuyo, aquel necesitado eres tú que estás presente en él, cumplir esta misión, este encargo, pues es que es hacer tu reino, y entonces donde quieras, como quieras, cuando quieras. Quizá es San Pablo el que mejor esboza una teología de la vocación en su carta a los Efesios, cuando dice, es el segundo texto escogido para enriquecer la celebración de la Virgen Inmaculada. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Estamos haciendo nuestra oración, dándote gracias, Señor. Qué mejor manera de hacerlo que con la Sagrada Escritura. Te bendecimos, ¿no? Hablamos bien de ti, te agradecemos, Dios Padre, Padre de Jesús, que está aquí en el sagrario, y te bendecimos y te damos gracias porque nos bendijiste en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Por eso Jesús hacía tanta acción de gracias, porque a veces, como decía, es tan difícil a veces darse cuenta de lo bueno. Siempre está uno pensando en lo negativo. No, pues gracias, Señor. Y en este momento podemos hacer elenco de tantos motivos de gratitud, tantas bendiciones espirituales en los cielos. La vida, la vocación, la fe, la salud, el estar aquí como estamos, nuestra situación actual, laboral, económica, la familia, tantos regalos que nos has dado, Señor. Y el apóstol explica aún más en qué consiste esa bendición. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Solo por esto es suficiente motivo para estar alegres. Saber que me quieres tanto, Señor, que soy un predilecto. No me lleva a pensar que soy mejor que nadie porque con todos estos años ya uno lo sabe, que
tanta gente mejor que uno, prácticamente todo el mundo es mejor que uno. Pero también reconocer con gratitud y con verdad, la humildad es la verdad, que soy un predilecto, un bendecido, un elegido, un hijo amado. Nos eligió en Cristo antes de fundar el mundo. Obviamente estos temas del tiempo entre Dios y nosotros pues, son difíciles de explicar porque Dios, pues no es lo mismo el tiempo en Dios que en nosotros. Dios es eterno, nosotros somos temporales. Una manera de entenderlo así de tejas para abajo, ¿no? En este mundo temporal en que nos movemos es antes de fundar el mundo nos eligió. Es decir, primero nos eligió, nos llamó. Así como con María desde la eternidad había pensado, María de Nazaret, hija de Joaquín y de Ana, será concebida sin pecado original, ante los méritos de mi hijo. Y nacerá en tal parte, tal sitio, a los 15 años se le va a aparecer el ángel. Claro, lo del tiempo es porque ya todo dependerá de si ella quiere que se cumplan esos sueños. También de ti y de mí, el Señor nos pensó desde la eternidad. Somos un pensamiento del amor de Dios, un sueño del amor de Dios. Este muchacho, este niño, este joven, este viejo, me va a dar gloria. Antes de elegir el mundo, antes de crear el mundo, nos eligió. Nos llamó y después creó el mundo. Y nos llamó para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Nos hizo un proyecto, que es lo bonito de nuestra libertad, que no es simplemente hacer, sino pues lo que hace María, ¿no? Que va donde la prima Isabel. Eso pues no está en el proyecto de Dios. Eso es ella que con su libertad dice, bueno, amo, acepto, acojo y entro en la dinámica divina. Y la dinámica divina es el don, la humildad, el servicio. Pues me acaban de decir que esta prima mía anciana está en embarazo, nos vamos a servir de esclavos porque Dios se ha hecho esclavo, yo me hago esclava. Y por eso está al pie de la cruz y por eso está en Pentecostés reuniendo la iglesia pues, de aquellos pobres apóstoles solos y nerviosos. Bueno, tú y yo también tenemos una llamada, una elección, una vocación a ser santos e intachables ante Él por el amor, pero no es una llamada a no pecar, sino una llamada a ser santos, una llamada a ser amorosos y a desplegar la libertad del amor de Dios, pues, ¿qué se nos ocurre? ¿No? A la imaginación de la caridad que dice San Juan Pablo II. San José María consideraba con base en estas palabras paulinas que también nosotros, tanto como la Virgen, aunque con misiones distintas, somos hijos de Dios, escogidos por llamada divina desde toda la eternidad. Y concluía, esta elección gratuita que hemos recibido del Señor nos marca un fin bien determinado, la santidad personal. Y entonces si entramos en la segunda ejaculatoria, además de causa de nuestra alegría, que es la santidad de María se remonta al primer momento de su existencia, como pregona el prefacio de la Misa de la Inmaculada. Preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que en la plenitud de la gracia fuese digna madre de tu Hijo. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima. Virgen purísima. Qué gusto da pronunciar esos piropos dirigidos a nuestra Madre. Y así lo hace también otro himno de la liturgia de las horas. Porque es justo, porque os ama, porque vais su madre a ser, os hizo Dios tan purísima como Dios merece y es. Se entiende en ese contexto esa petición tradicional a la Virgen. Ave María purísima, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Ave María purísima. Qué buena ejaculatoria, una manera de decir, bueno, puede uno decir también Jaire que Jarito Mene, pues usted es Ave María llena de gracia, o Ave María purísima. O sea, pueden mezclarlas a lo largo del día. Tú, Señor, nos enseñas que ella es el modelo de la respuesta a esa vocación que nos ha concedido desde antes de crear el mundo. Nos revelas con San Pablo que hemos sido llamados desde antes de crear el mundo. Y una manera de vivirlo es imitando a María. Por eso en la primera lectura nos remontamos al relato de la expulsión del paraíso, del Edén, durante el cual Dios mismo hizo la primera promesa mesiánica, el famoso protoevangelio, cuando le declara a la serpiente,
Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. San Juan Pablo II tiene esa encíclica tan bonita sobre la Virgen, el Redentoris Mater, y junta esas dos lecturas, la de Génesis con la de San Pablo. Y dice, María, que es la madre del Verbo encarnado, está situada en el centro mismo de esa enemistad, de la lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y en la historia misma de la salvación. Nuestra lucha contra el pecado no es de nosotros solos. Por eso quizás se explica, ayer escribí una dedicatoria de un libro sobre María y pues citaba a San José María. Si quieres ser fiel, sé muy mariano. No, va en esta línea, ¿no? Si quieres vencer el pecado, pues aprovéchate de esta intercesión de María, que es la protagonista. María permanece así ante Dios, sigue diciendo el Papa polaco, y también ante la humanidad entera, como el signo inmutable e inviolable de la elección por parte de Dios, de la que habla la carta paulina. María es el modelo, el símbolo de la llamada, de nuestra llamada. Así como ella fue elegida desde antes de la creación del mundo, como estamos viendo ahora, así también nosotros somos elegidos. Pues no somos la madre de Dios, pero somos llamados a ser santos como ella. Ella fue concebida en pecado original, pero no es que después no tuviera tentaciones, pues las tuvo Jesús, no las va a tener ella. Pero fue inmaculada desde la concepción hasta el cielo. Y nos invita, una vez más, a que volvamos a empezar ese camino, y así lo planteamos delante de ti, Señor, quiero ser buen hijo tuyo. Esa era una ejaculatoria que decía San José María la Virgen. Ayúdame a ser buen hijo tuyo. Ayúdame a ser lleno de gracia. Ayúdame a ser purísimo. Esta elección es más fuerte que toda la experiencia del mal y del pecado, de toda aquella enemistad con la que ha sido marcada la historia del hombre. Esta elección es más fuerte que todas las guerras, esta elección es más fuerte que todos los pecados. Este sí de María es más grande, pero infinitamente más grande que todo el mal en el mundo. ¡Alégrate! En esta historia, María sigue siendo una señal de esperanza segura. En el triunfo de la Virgen Purísima estamos incluidos y llamados cada uno de nosotros. Por eso no es una fiesta solamente para admirar, sino también para comprometernos a la fidelidad de nuestra Madre, a imitarla. Y por eso el prefacio de la misa no solamente resalta esa pulcritud, esa pues concepción inmaculada, sino que también pondera las consecuencias para nosotros. Dice, el Señor la preservó para que fuera no solo la digna madre de Jesús, sino también el comienzo y la imagen de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia y hermosura. Estamos hablando de María, pero también de nosotros. Ese prefacio no solo retrata a la Virgen, sino que esboza la figura de lo que cada uno de nosotros debe ser. Llenos de juventud, de limpia hermosura. Y esa es la tercera ejaculatoria, que al agradecer a Dios por María como causa de nuestra alegría y al darnos cuenta de la llamada a ser santos como la Virgen Purísima, quizá pues puede surgir la tentación del desaliento, ¿no? Al ver nuestra indignidad y también nuestra incapacidad para acoger un objetivo tan elevado. Y por eso esas frases de Juan Pablo II con la que concluíamos la cita. En esta historia, María sigue siendo una señal de esperanza segura. Y por eso la liturgia nos presenta a la Virgen como Madre de Misericordia, que también tiene que ver tanto con el Papa, que está marcado su pontificado pues por ese anuncio de la misericordia divina. Pues María es la Madre de la Misericordia. Por eso nos podemos alegrar en esta fiesta a pesar de nuestras debilidades, porque formamos parte de ella. Somos continuadores de esa, dijéramos, linaje de gracia, miembros de la familia de Dios en el mundo, como se le llama a la Iglesia. Y esa es otra razón por la que convenía que la Virgen fuera concebida sin pecado original, como sigue diciendo el prefacio de la misa, porque se trataba de entregarnos el Cordero inocente que quita el pecado del mundo, pero también que ella sería la purísima, que entre todos los hombres es la abogada de la gracia y el ejemplo de la santidad. Además de ser un modelo de entrega, es abogada, intercede por nosotros ante el corazón de su Hijo cuando este nuestro se quiera revelar. Por eso el Papa Francisco decía en el inicio del año de la misericordia que la solemnidad de la Inmaculada Concepción indica el modo de obrar de Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y Eva,
no quiso dejar a la humanidad sola y a merced del mal. No estamos solos, no estamos a merced del mal. Por eso pensó y quiso a María, santa e inmaculada en el amor, como dice San Pablo a los Efesios. Pensó en ella para que fuera la madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del pecado, ¿cómo responde Dios? Con la plenitud del perdón. La misericordia, concluye el Papa, siempre será más grande que cualquier pecado. Y nadie pondrá un límite a ese amor de Dios que perdona. Él dice que tanto insistir en la misericordia no es como un tema de invención suya, sino una inspiración del Espíritu Santo. Y por eso insiste tanto en aquello de que Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. La Virgen, entonces, concluimos, no es solo Madre de Misericordia, abogada que intercede ante su Hijo por nosotros, sino que también viene a nuestro encuentro y este día nos busca para ayudarnos a reconciliarnos con ese Padre bueno que nos espera con los brazos abiertos. Nos invita a que acojamos la misericordia divina, a que regresemos a la casa del Padre, como enseña la parábola del Hijo Pródigo. También San José María lo decía en una meditación ya al final de su vida. La misericordia que Dios muestra nos ha de empujar siempre a volver. Hijos míos, mejor es no marcharse de su lado, no abandonarle. Pero si alguna vez, por debilidad humana, os marcháis, regresad corriendo. Él nos recibe siempre, como el Padre del Hijo Pródigo, con más intensidad de amor. Madre nuestra, que ha sido elegida por Dios como ejemplo de santidad, alcánzanos esta gracia de una nueva mudanza en nuestra vida, para que preparemos el pesebre de nuestro corazón, desterrando el pecado y luchando por crecer en unión con tu Hijo Jesucristo. Causa de nuestra alegría, Virgen purísima, llena de gracia y Madre de misericordia, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.